Si pudieses añadir miles de millones de dólares al año a la economía de tu nación, dólares que se gastarían en alimentar al hambriento, vestir al necesitado, darle vivienda al pobre, proveer seguridad para los ancianos, proporcionar una mejor atención para la salud y producir un estándar decoroso de vida para todos, ¿no sería eso en el mejor interés de tu nación? Bueno, en Estados Unidos hay quienes aducirían que se ayudaría a los pobres a costa de los ricos y el contribuyente de ingresos medios. Mientras tanto, el país continuaría yendo hacia el caos, el crimen asolando a la nación, la inflación despojando a la gente de sus ahorros de toda la vida, el desempleo disparándose, el gobierno sería cada vez más grande y más obeso, y en las escuelas seguirían regalando condones. Suena como un programa de comentarios en el radio. Pues bien, esas son las preocupaciones de muchos estadounidenses. Entonces son miopes. ¿No ves que si se pudiesen inyectar miles de millones de dólares al año, es decir, millones al mes, cientos y cientos de miles a la semana, cantidades inauditas cada día, si se pudiera usar ese dinero para alimentar a los hambrientos, vestir a los necesitados, dotar de vivienda a los pobres, proveer seguridad para los ancianos y proporcionar atención médica y dignidad para todos? ¿Las causas de los delitos se perderían para siempre? ¿No ves que al ingresar esos dólares en la economía los nuevos empleos crecerían rápidamente? ¿Que incluso se reduciría el propio gobierno porque tendría menos que hacer? Supongo que algo de eso podría suceder. No me puedo imaginar que el gobierno se reduzca jamás. Pero, ¿de dónde van a provenir esos miles de millones? ¿De contribuciones impuestas por tu nuevo gobierno del mundo? ¿De quitarles más a aquellos que han trabajado para obtenerlo para dárselos a quienes no se bastan a sí mismos y van tras ello? ¿Esa es tu opinión acerca de mi observación? No, pero así es como lo ve mucha gente, y quise expresar su punto de vista con imparcialidad. Bien, me gustaría hablar de eso más tarde. Por ahora no quiero desviarme, pero regresaré a eso posteriormente. Perfecto. Me has preguntado de dónde provendrían esos nuevos dólares. Bien, no provendrían de contribuciones adicionales impuestas por la nueva comunidad mundial, aun cuando algunos miembros de la comunidad, ciudadanos individuales, querrían, bajo una dirección iluminada, enviar 10% de su ingreso para cooperar con las necesidades de la sociedad como un conjunto. Ni provendrían de nuevos gravámenes impuestos por algún gobierno local. De hecho, algunos gobiernos locales seguramente podrían reducir los impuestos. Todo esto, todos estos beneficios, resultarían de una simple reestructuración del concepto del mundo, el reordenamiento más elemental de la configuración política mundial. ¿Cómo? El dinero que se ahorraría al dejar de construir sistemas de defensa y armas de ataque. Oh, ya entiendo. ¿Quieres que acabemos definitivamente con todas las operaciones militares? No solo ustedes. Todos los países. Pero no se trata de acabar definitivamente con las operaciones militares, sino simplemente reducirlas drásticamente. El orden interno sería la única necesidad. Se podría reforzar la policía local, algo que dicen que quieren poner en práctica, pero, cada año, cuando se asigna el presupuesto, se lamentan de que no es posible hacerlo, disminuyendo, al mismo tiempo, con mano firme, el gasto en armas de guerra y preparaciones militares. Es decir, en armas ofensivas y defensivas de destrucción masiva. En primer lugar, creo que tus cifras exageran lo mucho que se podría ahorrar haciendo eso. Segundo, pienso que nunca convencerás a los pueblos de que deben renunciar a su capacidad para defenderse a sí mismos. Veamos los números. Actualmente estamos a 25 de marzo de 1994, cuando escribimos esto, los gobiernos del mundo gastaron $1 billón al año para propósitos militares. Eso equivale a $1 millón por minuto a nivel mundial. Las naciones que están gastando más podrían destinar la mayor parte a las otras prioridades mencionadas. Así, las naciones más grandes y más ricas verían que esa posición sería en su mejor interés, si pensaran que fuera posible. Pero las naciones aún más grandes y más ricas no se pueden imaginar lo que sería quedarse indefensas, ya que temen la agresión y el ataque de naciones que las envidian y quieren lo que ellas tienen.
Hay dos formas para eliminar esta amenaza. 1. Compartir lo suficiente del total de la riqueza y los recursos mundiales con todos los habitantes del mundo para que nadie quiera y necesite lo que tiene alguien más, y todos puedan vivir con dignidad y suprimir el temor. 2. Crear un sistema para la solución de diferencias que elimine la necesidad de la guerra, e incluso la posibilidad de esta. Es probable que nunca lo hagan las poblaciones del mundo. ¿Ya lo han hecho? ¿Lo han hecho? Sí. En la actualidad, en este mundo se está realizando un gran experimento con esa clase de orden político precisamente. Ese experimento se llama Estados Unidos de América. El cual dijiste que estaba fracasando miserablemente. Lo está. Aún tiene mucho camino por recorrer antes de que se pueda calificar como un triunfo. Como lo prometí anteriormente, más tarde hablaré al respecto, y las actitudes que lo están impidiendo. Aún así, es el mejor experimento que está en proceso. Como dijo Winston Churchill, la democracia es el peor sistema, excepto todos los demás. Tu nación fue la primera que tomó una confederación desconectada y la unió exitosamente en un grupo cohesivo, en el cual cada uno de sus integrantes rendía cuentas a una autoridad central. En esa época, ninguno de los estados deseaba esa opción y se resistieron poderosamente, temiendo la pérdida de su grandeza individual y afirmando que esa unión no sería benéfica para sus mejores intereses. Tal vez sería aleccionador que entendiéramos lo que estaba pasando en esos estados individuales en ese tiempo. Si bien se habían unido en una confederación desconectada, no existía un gobierno real de Estados Unidos y, por consiguiente, no había una autoridad que obligara el cumplimiento de los artículos de la confederación que los estados habían pactado. Los estados dirigían sus propios asuntos exteriores, y varios firmaron acuerdos privados sobre comercio y otros renglones con Francia, España, Inglaterra y otros países. Los estados negociaban también entre sí, y aunque los artículos de la Confederación lo prohibían, algunos estados imponían aranceles a los bienes de consumo provenientes de otros estados. Igual que lo hacían con los productos del otro lado del océano. Los comerciantes, si querían comprar o vender sus productos, no tenían más opción que pagar esos aranceles en el puerto, ya que no se contaba con una autoridad central, no obstante que un convenio escrito prohibía esa carga tributaria. Los estados individuales también entablaban guerras entre sí. Cada uno consideraba su milicia como un ejército permanente, 9 de ellos tenían sus propias flotas, y el lema oficial de cada estado de la Confederación podría haber sido "no interfieras conmigo". Más de la mitad de los estados incluso imprimían su propio dinero. Aun cuando la Confederación había acordado que era ilegal. En pocas palabras, los estados originales, si bien unidos bajo los artículos de la Confederación, actuaban exactamente igual que las naciones independientes de hoy en día. A pesar de que podían darse cuenta de que no funcionaban los acuerdos de su confederación como el convenio de asignar al Congreso la autoridad exclusiva para acuñar moneda, se resistieron firmemente a crear y someterse a una autoridad central que podría obligarlos a que cumplieran esos acuerdos y ejercería presión en cada caso. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a prevalecer unos cuantos líderes progresistas. Convencieron a la gente común de que se podría ganar más con la creación de una nueva federación, de lo que se podría perder. Los comerciantes ahorrarían dinero y aumentarían sus utilidades, ya que los estados individuales ya no grabarían los productos de los otros. Los gobiernos ahorrarían dinero y tendrían más para destinarlo a programas y servicios que ayudaran realmente a la gente, dado que ya no tendrían que usarse los recursos para que los estados individuales se protegieran unos de otros. La población tendría mayor seguridad y protección, y también mayor prosperidad, al cooperar con, en vez de pelear contra los estados vecinos. Lejos de perder su grandeza, cada estado se volvería más grande aún. Y eso, desde luego, es exactamente lo que ha sucedido. Hoy en día, lo mismo se podría lograr con los 160 estados nacionales del mundo si estos se congregaran en una federación unida. Podría significar el fin de la guerra. ¿De qué manera? Aún así habría desavenencias.
Eso es verdad, mientras los humanos permanezcan atados a las cosas externas. Hay una forma para eliminar verdaderamente la guerra, y toda experiencia de desorden y falta de paz, pero esa es una solución espiritual. Aquí estamos examinando una geopolítica. En realidad, el truco consiste en combinar las dos. A fin de cambiar la experiencia cotidiana, se debe vivir la verdad espiritual en la vida práctica. Hasta que ocurra este cambio, seguirán los desacuerdos. Tienes razón. Sin embargo, no es necesario que haya guerras. No es necesario que haya muertes. ¿Hay guerras entre California y Oregón por derechos de agua? ¿Entre Maryland y Virginia por la pesca? ¿Entre Wisconsin y Illinois, Ohio y Massachusetts? No. ¿Y por qué no? ¿No han surgido disputas y diferencias entre ellos? En el transcurso de los años, supongo que sí. Puedes estar seguro de que así fue. Pero estos estados individuales convinieron voluntariamente, fue un sencillo acuerdo voluntario, cumplir con ciertas leyes y cumplir con ciertos compromisos en asuntos comunes, conservando el derecho a promulgar estatutos separados en aspectos relacionados con cada uno de ellos en lo individual. Y cuando surgen conflictos entre los estados debido a interpretaciones distintas de la ley federal, o simplemente porque alguien viola esa ley, la querella se presenta ante una corte, a la cual se le ha investido con la autoridad, es decir, los estados le dieron la autoridad para resolver la disputa. Y si el actual organismo de ley no proporciona un precedente o un medio por el cual el conflicto pueda presentarse ante los tribunales para llegar a una solución satisfactoria, los estados y sus habitantes envían a sus representantes a un gobierno central para que tratan de alcanzar un acuerdo sobre leyes nuevas que produzcan una circunstancia satisfactoria o, al menos, un compromiso razonable. Así es como funciona la Federación estadounidense. Un sistema de leyes, un sistema de tribunales a los cuales se les dieron facultades para interpretar esas leyes, y un sistema de justicia, respaldado con fuerza armada, si se necesita, para que acaten las decisiones de esos tribunales. Si bien nadie podría aducir que el sistema no necesita mejoras, esta invención política ha funcionado durante más de 200 años. No hay razón para dudar que la misma receta funcionaría también entre naciones. Si es tan sencillo, ¿por qué no se ha puesto a prueba? Se ha intentado. La Liga de las Naciones fue un intento temprano. Las Naciones Unidas es el último. Sin embargo, una fracasó y la otra solo es efectiva en un grado mínimo debido a que, lo mismo que estos 13 estados de la Confederación original de Estados Unidos, los estados nacionales miembros, particularmente los más poderosos, temen más perder que ganar con la reconfiguración. Esto se debe a que la gente en el poder se preocupa más por sostenerse en el poder que por mejorar la calidad de vida de todas las personas.